asumimos el compromiso de difundir el conocimiento de la obra de Cristo desde la perspectiva de la humildad, entendiendo que somos aprendices y maestros a la vez. Nuestra intención no es formar escuela ni dar cátedras, sino compartir nuestra propia experiencia y que ésta sea complementada con las experiencias de miles de seres que están en el mismo camino de ser instrumentos de una gran obra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy día nos toca algo maravilloso. Es una entrevista a una persona que empezó todo esto, toda esta nube gigante, esta bola de nieve que ha venido cayendo. Nos visita hoy día para compartir parte de su vida, parte de su experiencia, pero también no perdiendo el foco de por qué estamos aquí, que es para difundir la obra de Cristo. Pero antes de eso, que le queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo, hermano Gonzalo. ¿Cómo está, Gonzalo? No te escucho, espérate, Gonzalo, espérate. Te voy a dar el don de la palabra, espérate. Ahora sí. Ahí sí. ¿Cómo está, Mr. ¿Cómo- Ángelo? Bien, ¿y tú, Gonzalo, cómo estás? Bien, bien. Aquí, ¿cómo se dice? Entusiasmado por la invitada que hay hoy día. ¿Sí? Así ¿Tienes que expectativas respecto a ella? Oh, ya dije que era ella, aunque va a aparecer en la descripción. no sé si expectativa a ella, sino que expectativa a lo que pueda surgir en cuanto a al intercambio de experiencia. Entiendo Sí, que claro. la invitada tiene una experiencia relevante en torno a la obra de Cristo, así que entusiasmado Sí, va por a eso. ser súper interesante. Y lo otro, que ella destrabó toda esta caja de información, toda esta caja de Pandora, que es la obra de Cristo, ella lo destapó, ella provocó que la obra fuera conocida porque está desde el año 50 y como que nadie sabía, pues, solo los que pertenecían a la Escuela Misión de Amor. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Pero antes Es de como, presentarla, queremos... Dime, ya. Gonzalo. No te Dime. iba a decir que ¿Hablas tú o es hablo yo? como, es como un canal iniciador de la difusión para que se conociera la obra. Exactamente. Ah, ya. Listo. Exactamente. Mira, antes de presentarla, vamos a contarle a todas las personas que nos están viendo quién es ella. Vamos a hacer un resumen de ella. Vamos al video. María Elena Sarmiento es uno de los tantos instrumentos de amor con los que cuenta la obra de Cristo. Madre, escritora, pedagoga, conferencista, asesora, coach y por supuesto misionera. Ha dedicado gran parte de su vida a la búsqueda del conocimiento y su verdad. A sus 24 años, mientras profundizaba en las artes del Tai Chi con su maestro Wang Tsing, vive un acontecimiento maravilloso y sobrenatural, que es el inicio de una encrucijada en su vida material e interior. Cuando el aprendiz está listo, aparece su maestro. Y a María Elena eso le ocurrió al conocer a su querida maestra y guía Augusta Lagos Vanini, quien fue para ella brújula en el desierto para encontrar el norte que la traería a recorrer el camino espiritual adecuado y que la prepararía para ser hoy pionera en la difusión de la obra de Cristo. Si podemos definir a María Elena en una sola palabra, sería valiente. Sí, María Elena es una mujer valiente, única, con un carisma y un humor envidiable que ha logrado cautivarnos a todos. Bienvenida a nuestro programa, María Elena Sarmiento. Qué linda presentación, Ángelo, qué maravilla, muchísimas gracias. Estoy súper contenta y agradecida que ustedes me hayan invitado a esta reunión y deseo para tu canal que tenga muchísimo éxito, que lo vea mucha gente, que lo disfruten. Yo te conozco a ti y eres una persona maravillosa, extraordinaria, así es que espero que tengamos hoy día una hermosa conversación en torno a la obra del Cristo y que tal vez podamos develar algunos pequeños secretos que aún no se han contado. Sería hermoso. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Para nosotros es un honor tenerte aquí, María Elena, y sobre todo porque hay mucha gente que está siempre atenta a lo que tú vas viviendo, vas publicando, tienes muchos alumnos también, sé que eres pedagoga, pero hoy día queremos saber de ti, queremos saber de ti, de tu camino espiritual como persona, y para eso tenemos preparadas algunas preguntitas para entrar ya en materia, y Gonzalo, nuestro asesor cultural, te va a hacer la primera pregunta.
Me dieron la responsabilidad a mí. Qué Qué bueno. emoción. Ya, Gonzalo, vamos. María Elena, tenemos preparada una serie de preguntas, no son muchas, pero esperamos que sean preguntas profundas y que puedan ahí indagar en tu experiencia, que es lo que nos interesa ahora, en tu experiencia en función a la obra de Cristo. Entonces, lo primero que queremos saber es si nos puedes decir en síntesis qué es lo que es la obra de Cristo. Bueno, la obra de Cristo es un texto de estudio. Eso es lo primero que uno tiene que definir. Es un texto donde las personas pueden acceder y estudiar materias espirituales, que resuelven cosas que a uno le pasan en la vida y que nadie te enseña en la casa. O contadísimas personas tienen conocimiento, porque es conocimiento de la vida. En general, cuando uno nace, ¿verdad?, en una familia como la nuestra, se nos enseñó a que teníamos que ser buenos, responsables, estudiar, que a lo mejor algún día nos íbamos a convertir en profesionales, que nos íbamos a casar, a tener hijos, morir. Como que eso es lo que nosotros aprendimos, por lo menos yo, ¿sí?, de chica, como que tenías que cumplir mucho, trabajar mucho y eso era la vida. Así es que como a mí esa definición no me convencía mucho, yo creo que en la obra de Cristo encontré justamente respuestas a los temas trascendentales de la vida, aquellos que tienen que ver con el alma, con un alma encarnada teniendo una experiencia aquí en la tierra, porque no podía ser que todo fuera solamente cumplir con determinados deberes, obligaciones, y finalmente llevar una vida que tenga un sentido que solamente alcanza como hasta la psicología. Tenía que haber también un aspecto cosmogónico, donde nosotros pudiésemos ver realmente por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cómo yo le doy un sentido a mi vida, cómo transformo mi vida, cómo transformo la materia, no solo para mi bien, sino que también para el bien de otras personas. Entonces la obra de Cristo te ayuda primero a saber cuáles son las reglas del juego. Es decir, nosotros somos una chispa divina que emergió de la fuente, que hizo todo un recorrido que tenía muchas etapas hasta llegar a la etapa material y que ese recorrido se llama involución y que después nos vamos utilizando y ese recorrido se llama evolución. Y en ese recorrido que tiene esta forma como de U, donde uno desciende, ¿verdad?, a los mundos materiales y después asciende ya con la experiencia a los mundos sutiles, es lo que está muy bien descrito en la obra de Cristo. También están descritas allí las leyes espirituales, porque uno acá conoce las leyes del hombre, pero no conoce las leyes del espíritu. Y las leyes del espíritu, como la ley de causa y efecto, la ley del amor, la ley de jerarquía, la ley de dar, son extremadamente útiles para aplicarlas en la vida. Y eso también lo explica la obra de Cristo, entre muchas otras cosas. Hay definiciones importantes de lo que es la mente, el alma, el corazón, los sentimientos. Yo diría también que es un texto de ética universal que todos deberíamos comprender y por ese mismo motivo, dado que es un texto tan valioso, es importante que hoy día toda la gente como nosotros, gente común y corriente, ¿verdad?, tenga acceso a él y que ojalá lo ame de la misma forma en que yo lo he amado desde que lo conocí. Qué bonita definición, María Elena. Pero a mí me gustaría, desde el punto de vista pedagógico, ya que estoy acompañado de dos profesores, vamos resumiendo, ¿ya? Vamos resumiendo porque es muy importante lo que acabas de decir para mí. Yo lo encuentro muy importante. Primero, es un libro de ética, ¿sí? Es un libro, entre comillas, ético-moral, pero espiritual, ¿vale? También nombraste, o ayúdame Gonzalo, y ya mi Sí. mente es media se va. ¿Mm? Es un libro, es como un manual, María Elena, es un manual también. Es un manual, claro. Y es un manual que tiene distintos niveles. Es un Ya, manual al que cuando uno llega por primera vez con su propio nivel de conciencia, lo entiende de una manera, el vocabulario es sencillo, pero no es simple, ¿sí?
Y lo primero que ocurre cuando uno se acerca a este texto, que la mirada tuya se vuelve hacia adentro. Eso es lo fantástico que tiene, porque esto ocurre de una manera muy natural, porque el alma reconoce el vocabulario. Reflexione acerca de su vida, reflexione acerca de las cosas que ha hecho, las que ha dejado de hacer, el tipo de relaciones que tiene, hasta dónde uno puede realmente transformar su vida desde su interior o no. Uno analiza mucho que ha pertenecido a un mundo que yo llamo el mundo de las creencias limitantes, donde están las personas que definí en un comienzo, ¿sí? Aquellas personas cuando te enseñaban esas clases horrorosas de biología y te decían, el ser nace, se desarrolla y muere. Era una Claro. definición horrorosa, así, y yo me agarraba así y Sí, decía, no puede ser. simplona. Simplona de la vida. Reduccionista. Entonces, cuando yo te digo, la gente se va hacia adentro porque uno dice, oye, he tenido una vida simplona, ¿sí? He tenido una vida donde me he visto exigida, donde he trabajado como enano, donde he cumplido con mis deberes, pero las personas sienten un vacío y sienten ese vacío porque les falta conocimiento espiritual, porque les falta un conocimiento que uno pueda seguir como un ABC desde lo más simple hasta lo más sofisticado. Así es que al comienzo, cuando uno se acerca a la obra de Cristo, lo que encuentra es un texto de estudio que comienza a resolver las grandes preguntas de la vida. Cuando tú lo vuelves a ver 5 años después, encuentras nuevos niveles en esa lectura. A mí me gusta pensar que este es un libro vivo. Y cuando ya lo lees, ¿verdad? Con la madurez del tiempo y con las experiencias que has pasado en la vida, te das cuenta que tiene un nivel mucho más profundo de lo que habías considerado en un momento. Así es que dependiendo de cómo uno se acerque a él, es lo que va a ir entendiendo, pero siempre, siempre va a entender algo, algo que va a hacer sentido en tu alma. A veces puede ser una frase, pero esa frase te puede cambiar la vida. Así es que la forma de acercarse a este texto es, en ese sentido, muy libre y depende del alma de cada quien lo que va a ir comprendiendo. Por supuesto que ha habido profesores, yo tuve una profesora maravillosa que tenía su sistema y otros profesores que tienen otros sistemas, pero hoy día que el mundo análogo, ¿verdad?, ha quedado atrás y nos encontramos con el mundo digital, también nuestra conciencia se ha ampliado lo suficiente como para poder decir, soy capaz de tomar este libro y leerlo. O soy capaz de escuchar los maravillosos audios de Roxana Río y también encantarme con eso. Si a mí hay gente que me dice, estoy lavando la loza y estoy escuchando los audios de Roxana Río, y yo eso lo encuentro genial, porque hoy día no necesariamente tienes que estudiar en un aula como estudiábamos antes. La digitalización ha permitido que hoy día podamos instruirnos nosotros mismos, escuchando un audio o viendo tu computador o tu teléfono, y la persona va a ir captando aquello que para ese momento, para esa edad evolutiva, le va a hacer bien, porque eso es otra cosa. Este libro te hace bien. Este es un texto de estudio que te ayuda a sanar viejas heridas, que te ayuda a comprender a los demás, que te ayuda a tener una mirada más compasiva, que también te hace ser más seguro en la vida y te hace comprender procesos propios de la tierra, procesos propios de los seres humanos y también procesos universales. María Elena, este libro, desde tu punto de vista, em, ¿qué lo diferencia de otros libros? ¿Podríamos categorizarlo como un libro sagrado? O, por ejemplo, alguien que estudia la Cábala, ¿ya? Un tema que también sé que tú estás revisando. ¿Cómo le viene esto? ¿Has tenido de alguna manera el input, no sé, la retroalimentación de alguien que ha estudiado muchos libros sagrados y que dice, de repente aparece tú, dice, mira, apareció este libro? ¿Qué opina la gente que no conoce esto y que profesa o estudia otras tendencias, otras conductas de estudios espirituales? Ok. Bueno, para mí todos los libros son sagrados. El Principito, por ejemplo, es un libro sagrado. Hay Ah, libros que realmente a todos nos han tocado en el alma
Y yo creo que el hecho de que una persona escriba, que una persona comparta, revele aquello que tiene adentro, ya hace el proceso sagrado. Así es que diría que en relación a tu pregunta, que la obra de Cristo tiene muchos paralelos con otras obras de esa magnitud, ¿verdad? Porque esto es algo extremadamente grande. Por ejemplo, con el tema del árbol de la vida, tiene, por cierto, muchísimas similitudes. Hay frases que incluso son prácticamente iguales, y eso es porque la fuente es la misma. Entonces, el estudio del árbol de la vida. Disculpa que te interrumpa, pero hay tanta información y yo trato de ser un poco empático con quien escucha. Entonces, ¿cómo te refieres o a qué te refieres cuando a lo mejor todos estos conocimientos, estos libros, vienen de una misma fuente? ¿Qué significa eso? Cuando tú puedes, para poder entender una ley universal, tú puedes mirar el efecto y en el efecto conocer la causa. Perfecto. Entonces, esa es una ley propia, ¿verdad?, de la termodinámica. Todas las hemos estudiado en el colegio. Entonces, al observar estos textos, al estudiarlos, te das cuenta que tienen un origen en común, ¿sí? Porque las frases son las mismas. Los conceptos también son idénticos, no es que sean parecidos, son idénticos. Y entonces tú te das cuenta al mirar el efecto que la causa tiene que ser la misma, tiene que provenir de un origen extremadamente elevado, ¿sí? Cuando yo me refiero a una misma fuente, me refiero a que es un conocimiento que proviene directamente de Dios. Vale. Y por eso es que toca al alma de esa manera tan vívida, porque el alma proviene también de Dios y por tanto reconoce aquellos lenguajes que le son afines. En el caso de la obra de Cristo en particular, bueno, hay otros libros extraordinarios como por ejemplo Arpas Eternas, escrito por Josefa Luque, que era contemporánea de Madujés, que fue la persona que canalizó toda esta información para todos nosotros en los años 40. El caso de Josefa Luque, que escribió Arpas Eternas, son unos libros de conocimiento extraordinarios. También se tocan en muchos conceptos con la obra de Cristo. Y hay libros como, por ejemplo, Un curso de milagros. Hay otros como los de la mística judía, que realmente coinciden perdón, en algunos puntos muy relevantes en relación a la historia del hombre, a su desarrollo como ser humano y al futuro que nos espera. Así es que eso a mí me encanta porque me gusta estudiar religiones comparadas y entonces cuando me doy cuenta que encuentro algunos puntos en común, me fascina y digo, qué extraordinario que una mujer dueña de casa en los años 40, que haya partido tomando una nota en la lista de las compras, haya evolucionado de tal manera a través de su vida para entregarnos conceptos tan extraordinarios como Dios, como la divinidad, como Cristo, y lo haya hecho con esa fuerza y esa profundidad que tú ves que solo puede provenir de Dios. Y a mi vez, yo recibí este conocimiento de mi maestra, de Augusta Lagos, y creo que hay otra cosa que también hay que hacer notar, y es el rol de la mujer como maestra espiritual a través del tiempo, porque creo que eso es algo muy destacable. Usualmente las enseñanzas han estado en manos de hombres, de profesores. Y eso es porque en general los hombres tienen la convicción de hacer algo y lo hacen. No necesitan que algo esté perfecto para poder hacerlo. En cambio, las mujeres a veces tenemos la condición, pero no la convicción. Entonces nos ha costado mucho más, pero tenemos la condición espiritual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Que las mujeres
han entrado a estudiar materias espirituales. Y entonces tú ves todos los cursos de espirituales llenos de mujeres. Y a mí eso me da un gusto y de allí entonces de esas cunas salen mujeres también que entregan conocimiento y sacan aquello que tienen en su alma sin esperar hacerlo a lo mejor perfecto. Pero ya tenemos esto de permitirnos errar, de permitirnos equivocar, pero también de hacer esta transmisión con amor y con gusto y hoy día también con conocimiento. Qué bonito. Tremenda respuesta, María Elena, para la pregunta. Y justo con lo que tú dices, cuando la persona va respondiendo, va exponiendo, yo empiezo a reflexionar y generé varias reflexiones en base a lo que tú decías. Primero, entendemos que la obra de Cristo es un conocimiento que está codificado en un libro, lo hablamos con Ángelo en la sesión pasada, pero también la obra de Cristo es un plan, podríamos decir un plan divino, un plan celestial, en donde estamos involucrados todos y estamos llamados a ser instrumentos para el cumplimiento de ese plan. Y ese plan tiene por objetivo la evolución o la maduración de la humanidad en términos espirituales. No sé si sintetizo bien estos niveles de la obra de Cristo. Perfecto. Efectivamente, existe un plan. Eso era lo que yo quería saber cuando llegué a la obra de Cristo. Dije, debe haber un plan. Yo venía de una experiencia tan tremenda que no podía explicarme realmente qué es lo que me había pasado. Entonces, mi primera exploración, ¿verdad?, fue ir al Planetario de Chile y allí había una persona que me llevó donde mi maestra Augusta Lagos, estamos hablando de fines del año 88. Y llegar allí fue como llegar al hogar, llegar donde una persona que me recibió con tanto cariño y yo sentía como si hubiese caminado por el desierto y había llegado a un oasis. Esa era la sensación. Entonces cuando ella me acoge tan linda, tan dulce, tan firme también, yo me di cuenta que ahí tenía que quedarme. Entonces comienzo a estudiar con ella. Me acuerdo que hicimos un grupo de amigos y íbamos a su casa. Entonces yo recorría toda la ciudad completa todos los martes y ese era un día maravilloso para mí. Íbamos a estudiar, ella nos leía una lección y después hacíamos una meditación y después tomábamos tecito, que era como la parte que más me gustaba, la parte del té. Y esa experiencia para mí fue tranquilizadora, porque dije, había un plan, de verdad existía este plan. Entonces salté como de una experiencia tremenda a un estado de atención, pero también de paz y de instrucción. Yo sentía que las palabras calaban en mis huesos y sentía que como si me estuvieran hablando. Yo creo que muchas personas que leen la obra de Cristo sienten lo mismo, como me está hablando a mí. Y tenía esa certeza tan grande de decir, esto es un plan, Dios de verdad tiene un plan para la tierra e independiente de las cosas que yo pueda ver que están ocurriendo en la sociedad, hay algo que está tras bambalinas, pero hay que tener conocimiento para poder comprenderlo, para ver hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Y este conocimiento era tan completo, porque para mí fue el primer libro al que yo tuve acceso después de esta experiencia que ustedes ya conocen. Entonces, rápidamente empecé a relacionar esta experiencia con el conocimiento que estaba recibiendo. Y de ahí entonces yo dije, yo tengo que acomodarme a esto, ¿sí? Yo tengo que acomodarme a vivir con estas reglas del juego, que no son las reglas que yo había conocido antes en mi vida, sino que son leyes mucho más extensas y mucho más razonables, porque si ustedes leen la obra de Cristo se van a encontrar con que tiene lógica, que todo lo que está allí es razonable, no hay nada tirado de las mechas, no hay nada que
que uno pueda decir, oye, este es un misticismo así medio raro, de cuál fumaron, era de la mala. No, aquí realmente hay una inteligencia y yo deseaba eso con toda mi alma porque apenas podía lidiar con esa experiencia tan fuerte y entonces llegar a la obra de Cristo y de manos de Augusta fue realmente un alivio para mi alma. Eso fue lo primero que sentí, alivio. Dije, ya, me voy a quedar aquí y aquí es donde yo tengo que aprender. Una vez que María, sí, perdón, perdón. perdón, porque me estaba ¿Qué dando pasó, cuenta Ángelo? que María Elena tiene tanta energía que, wow, Sí. para mí es como un mar que viene encima, así como un tsunami causado por un meteorito, y es tanta información, y yo soy un lentium, ¿ah? Un lentium, no un pentium, soy un lentium. Entonces, María Elena, yo estoy muy nervioso y a la vez contento, porque realmente estaba esperando esta entrevista, quería que la hiciéramos, queríamos que la gente viera tu experiencia, tu sabiduría, como la mujer de hoy en día que tú dices que es una mujer sabia y espiritual y estamos frente a ti. Obviamente es a través de ti, porque la vanidad puede caer y nos hace una mala jugada, pero nosotros queremos proponerte lo siguiente. Gonzalo, por favor, conozcamos la historia de María Elena, pero no a saltos, veámoslo de manera cronológica y cuál es su Bien. visión. Entonces, te quiero dar el pase, Gonzalo, ya que hoy día estás jugando la semifinal, así que te doy el pase, Gonzalo, por favor. Do your thing. Sí, yo también me entretengo escuchando a María Elena, pero como buen profesor hay que llevar un orden acá en la transmisión del conocimiento. Me gustaría hacer hartas reflexiones, pero como hay que seguir, lo que nos interesa conocer también de ti es, te queremos llevar a tu infancia y adolescencia, y queremos saber específicamente pensar o sentir cuáles eran tus mayores miedos y tus más inspiradores sueños. Organicémonos, dijo el del chiste. Ya, no vamos a contar ese chiste porque estamos hablando de otras cosas. Sí, Bueno, mira, yo siempre de chica fui buena para reírme, sí, y un pelín así como diferente. Cuando yo era chica, estamos hablando de los años 60, ¿ya? Cuando nadie hablaba de estas cosas. Yo me acuerdo que era muy pequeña y el mundo me parecía primitivo en algunos aspectos, como por ejemplo que los autos tuvieran ruedas. Yo pensaba que los autos debían usar imanes, ¿sí? Entonces me parecía raro esto que echaran humo y yo encontraba tan fácil que los autos tuvieran imanes porque nunca iban a chocar y podían volar. Entonces mi mamá encontraba que yo era una niña con mucha imaginación y un día me acuerdo que tuve una experiencia, tenía 7 años, y sentí que la casa se llenaba de una neblina. Y entonces supe dentro de mi ser que estaba viviendo un sueño, que no era verdad, pero no sabía cómo explicarle a mi mamá y tampoco tenía la palabra ilusión en mi mente, sino que de pronto supe que estaba viviendo en algo que no era verdad. Y entonces mi mamá entra al comedor y me pregunta qué me pasa. Entonces yo le dije, es que estamos soñando, todos estamos soñando y no puedo despertar. Entonces ella me dice, el poema de Calderón de la Barca, como buena profesora de lenguaje, me dice, es que la vida es solo un sueño y los sueños, sueños son. Y entonces yo pensé, mi mamá no entendió nada de lo que le estoy diciendo. Y, y entonces siempre me quedó esa sensación, y me acuerdo otra vez que había hecho una maldad también, entonces me fueron a retar, y yo les dije a mi papá, me acuerdo ese momento en que giré y le dije, tú no tienes por qué retarme porque ustedes no son mis padres. Y mi papá se rió y me dijo, ¿y quién es tu padre? Dios, le dije yo, ustedes ¿Qué, solo me cuidan, mi qué edad padre es tenías Dios. Tenía cuando te... 4 Wow. cuando le Tenías de... dije eso. O sea, desde chica llegaste decodificada a este mundo, ¿ya? Claro, y siguiendo así en mi infancia, yo tenía una tía ¿Ya? que vivía con nosotros y que me llevaba siempre a misa. Y ella tenía un libro de misa y me acuerdo que un día yo abro este librito de misa y había una imagen de un ángel que iba volando con una persona sobre las llamas del infierno.
Y a mí esto me causó un espanto, pero una cosa horrorosa. Entonces yo me prometí a mí misma que no me iba a ir al infierno porque quería que me llevara el ángel. Entonces mi tía me enseñaba a rezar y me enseñaba el Padre Nuestro y el Ave María y yo decía, yo no voy a rezar así. Entonces yo era chiquitita y rezaba, Señor, si vas a hacer algo con la tierra, no me dejes afuera. Y mi tía me decía, pero es que niñita, así no se reza, así le decía yo, así yo hablo con Dios. Si vas a hacer algo con la tierra, no me dejes afuera. Entonces yo siento que uno cuando es niño trae mucha información que a veces sale. También me pasó con mis hijos, claro que como yo ya tenía más conocimiento, entonces pude lidiar mejor con ese tipo de expresiones. Pero en esos tiempos lo único que pensaba la mamá es que uno tenía anemia. Entonces, cada vez que yo decía algo, mi mamá me llevaba al doctor, me sacaban sangre, entonces yo empecé a calcular que no era conveniente que yo contara estas cosas, porque si no siempre iba a terminar con un poco de sangre menos. Así es que, dicho esto, lo que yo decidí fue que me tenía que portar bien y tenía que estudiar mucho y sacarme buenas notas, porque así entonces yo iba a pasar más inadvertida con estas visiones, ¿sí? O estas ideas extrañas en los años 60 y 70. Yo creo que después con el tiempo eso se va perdiendo y tuve, me acuerdo, otra experiencia ya como a los 12 años, porque al final todo va siendo una especie de como de mapa, como una hoja de ruta, solo que uno no se da cuenta. Pero hubo un momento que me acuerdo que era noviembre, yo tenía como 12 años, que en un momento escuché un coro maravilloso, una cosa grandiosa, cantando una canción de la iglesia que se llamaba Pescador de Hombres y que dice, tú me has mirado a los ojos, no Me has has mirado a escondido. los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Perdón, no lo voy a evitar. Qué lindo, qué linda voz maravillosa. Bueno, yo escuché esa hermosa canción en un coro de ángeles. Entonces pensé, como es el mes de María, a lo mejor estoy escuchando una iglesia, pero me puse de pie y dejé de escucharlo. Y fui a preguntar si habían escuchado eso, porque yo lo escuché fuerte y nadie lo había escuchado. Pero me quedé con esa sensación, ¿verdad? Ángeles cantando esta canción maravillosa donde a uno que no es sabio ni rico, ¿verdad? Dios lo viene a buscar para hacer algo. Son como las miguitas de Hansel y Gretel que te van dejando en el camino. Ahora ya como seguramente yo era un poco más durazna para comprender las señales, entonces cuando tuve como 17 años ya la señal se hizo más escandalosa, pero escandalosa de verdad, así con la Fuerza Aérea metida en mi casa. Y entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Que mi mamá había tenido un sueño donde a ella y a mí nos llevaban en una esfera plateada con luces de colores por los lados y nos llevaban fuera del planeta y nos llevaban a otro mundo. Mi mamá veía la Tierra de lejos y entonces en ese otro planeta me sacaban a mí. Mi mamá calculaba que era porque yo era la más joven, esa era su interpretación. Y entonces unas sacerdotisas me llevaban a un templo. Y ya, aparte de lo anecdótico del sueño, no pasó nada más hasta que a la semana siguiente mi mamá se levantó a hacer desayuno a mi hermano muy temprano, porque mi hermano era controlador de tránsito aéreo, y entonces ve la esfera sobre nuestra casa, la esfera plateada inmensa con colores anaranjados, azules de todo. Mi mamá soltó las tazas todo lejos y se fue a acostar y le dijo, viejo, le dijo a mi papá, arriba de la casa hay un ovni. Y mi papá le dijo, tai cucú, vieja, luego duérmete. ¿Qué Oye, soñaste? ¿Qué soñaste? claro, y entonces mi mamá, como había soñado eso la semana anterior, creía que nos iba a llevar esta esfera a otro lugar. Bueno, entonces, como mi hermano era de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
se dio cuenta la Fuerza Aérea, llegaron a investigar a mi casa, llegaron con aparatos, con cosas, mi mamá feliz porque a ella la estaban entrevistando, pues estaba en su salsa, no podía creer. Y fue tanto que en un momento, pasado ya muchos años de esto, llegó Juan José Benítez a mi casa a hablar con ella. Y entonces, JJ. claro, porque esto había quedado registrado allí, no solo por el testigo que había sido mi mamá, sino porque además lo habían fotografiado. Y además, la policía lo había visto en la noche en otra zona, esta misma esfera. Entonces quedó como uno de los casos así de testigos de ovnis, pero en ese momento nosotros tampoco le dimos mayor importancia, o sea, encontramos que esto había sido una anécdota muy especial que le había ocurrido a mi mamá, que la había dejado como de protagonista así famosa por unos días, y entonces mi mamá siempre cuenta esta anécdota. Y después ya lo siguiente fue aquella historia que ustedes ya conocen en Buenos Aires. Pero yo les cuento esto para que ustedes vean que había un hilo conductor. Time out. Sí. Time Yo out. quiero decir algo, Mr. Angelo, Sí. Wow. y que María Elena lo interpretó antes que se lo preguntáramos, y era esto que ella dijo de forma metafórica, la amiguita de Hansel y Gretel, o el mapa que uno hace. Entonces la pregunta que nosotros le hicimos iba en ese orden, en el sentido de que yo he leído, o sea, o por mi experiencia, que tengo experiencias propias que se parecen mucho a lo que dice María Elena, y que de alguna forma nuestros miedos y nuestros sueños y esas experiencias que nos ocurren en la infancia son predictores, o son estas amiguitas que dice María Elena de Hansel y Gretel, que te van direccionando hacia tu propósito en la vida, o hacia parte de tu propósito. Entonces, eso era lo interesante de hacerte esta pregunta, María Elena, de tus miedos y de tus sueños, de cómo eso te puede ir marcando, orientándote hacia tu propósito en la vida. Y creo que ha sido bien, o sea, yo quedé contento con la respuesta. No sé, Ángelo. Yo sí, lo estoy pasando bien. Ustedes saben que yo soy lo menos empaquetado que hay. A mí me gusta que todos nos sintamos cómodos. eh, pero a mí lo que me llama la atención es que ah, tu mamá tenía estas facultades, pero en ese tiempo como no había conocimiento, no había luz, entre comillas, no se le hacía caso, sino que se seguía viviendo. Y hoy en día, con más conocimiento, con más información, todo va cobrando más sentido. Entonces, me gustaría llevarte ahora, porque no hablaste harto de tu infancia, ahora se entiende mucho más como amiguita de Hansel y Gretel, pero te quiero hacer la siguiente pregunta, mira. Vamos a esta experiencia que tú tuviste que marcó un antes y un después en tu vida, a temprana edad, 24 años, ¿no? Em, ¿Cómo tú, por qué sientes que pasaste por esa experiencia, ahora, con la edad que tú tienes, con todo lo que has vivido? ¿Por qué sientes tú que tuviste que vivir eso? Lo que ya todos sabemos. Ojalá tuviera todas las respuestas. No las tengo, no las tengo. Me encantaría. Tengo muchísimas incógnitas, tengo muchas preguntas. Lo bueno de esto es que yo sé que las preguntas en un momento se van a contestar. El problema es que muchas veces no se contestan cuando uno quiere, ¿sí? Sino que cuando el alma ya está preparada para recibir esas respuestas. Yo creo que fue una experiencia tan compleja que yo misma me la he ido explicando en el tiempo de distintas maneras. Entonces, no tengo una sola respuesta para eso. Sí puedo decirte con claridad que pasé una experiencia iniciática, ¿sí? En el sentido del inicio de algo. Y las experiencias iniciáticas que se llevaban a cabo en antiguos templos en Egipto, de alguna manera es posible replicarlas. Y están llenas de códigos, llenas de información que yo todavía estoy en proceso de descubrir. Han pasado ya 34 años desde esta experiencia y yo he ido encontrando algunas respuestas, no todas. ¿Qué es lo que he hecho? Yo darle sentido a esta experiencia.
porque en un momento desistí de buscar las explicaciones que vinieran de afuera. Así es que lo que hice fue tomar una serie de decisiones con respecto a esta experiencia. Y al darme cuenta que había sido una experiencia espiritual, que había abierto en mí algunas facultades, algunas características que no tenía previo a aquella experiencia, que había experimentado en pequeño, yo diría, el apocalipsis. Es como si hubiese sido una muestra. Yo creo que todos los grandes operativos se ensayan antes. Y de alguna manera, otra respuesta que tengo, aparte de que fue una experiencia iniciática, es que fui una muestra de lo que podría llegar a ser el apocalipsis para cada uno de nosotros. Apocalipsis significa revelación. Perdón. Y creo que cada uno de nosotros tiene algo muy profundo adentro que necesita ser expresado. Y esa experiencia, esa muestra que yo pasé, ¿verdad? Porque fue como un análisis, una reflexión de conciencia muy duro, muy veraz, que me provocó un vacío. Cuando ese vacío fue llenado con luz, dado que la oscuridad salió, y fue llenado con luz, que fue información, para mí sin duda significó un antes y un después. Es como si yo hubiera muerto a la persona que yo era y nació una nueva persona a partir de allí. Esa es otra cosa que tengo con certeza. Lo que no tengo claro todavía es qué ocurrió con posterioridad con los apóstoles, con las personas que vinieron a provocar este despertar, porque nunca más los volví a ver. Y por lo tanto el camino hacia adelante lo fui construyendo con amigos, con otras personas, con ustedes mismos, a través de distintas experiencias, pero como a ellos no los volví a ver, creo que hay una parte de esta historia que aún está inconclusa. Por lo tanto, no tengo tantas respuestas como me gustaría, me encantaría darte más respuestas, pero no las tengo todas. Nosotros con Gonzalo lo conversamos antes. eh, tenemos una teoría. Tenemos una teoría. En general, cuando tú quieres hacer un gran plan, siempre haces pruebas y ensayos. Y probablemente tú y muchos más de los que estuvieron en esa cueva estaban en este plan, por así decirlo, plan piloto, donde las personas podían resistir o no, podían pedir perdón o no frente a una situación extrema, que es como cuando nosotros morimos y vivimos, ¿cierto? Cuando nosotros morimos, hacemos una rendición de cuentas en nuestra vida y debe ser muy dura porque nosotros somos nuestros propios jueces o nuestros jueces más severos, pero vivirla en esta dimensión, vivirla en cuerpo, en alma, no creo que haya sido algo muy fácil. Entonces, me imagino que lo que pasaste, lo viviste tú, lo doliste tú, debe haber sido demasiado fuerte. Yo creo que hubiese arrancado como una loca, hubiese arrancado muerta de miedo. Pero lo que destacamos en tu presentación, yo creo que tu experiencia demuestra una vez más que en perder el miedo, ser valiente, hoy día te permite vivir tantas cosas tan maravillosas y un camino que tú emprendiste que hoy día ha beneficiado a tanta gente. Gonzalo, por favor, tus reflexiones, quiero escucharte. Te siento aquí, ¿ah? Estoy usando mi sexto sentido. Está difícil, estaba pensando qué reflexionar porque me siento identificado con la experiencia de María Elena, pero en otra perspectiva. Yo creo que toda la vida nos enfrentamos a esta misma transformación que sufrió María Elena, esta muerte que habla, pero de distintas maneras. Lo que tiene de valorable o maravilloso lo de María Elena es que es su propia experiencia y es distinta, totalmente única respecto a las demás experiencias. Porque como conversábamos ayer, y según lo que ustedes me han contado, ella la vivió en vida, materialmente, físicamente.
algo que desde mucha teoría, no teoría, desde mucha experiencia que se documentan, se viven en otro estado, en estado astral, en estado espiritual. Y ella, y esa experiencia que haya sido física, para mí es un misterio todavía. ¿Por qué? ¿Para qué? Todavía no sabemos. Y me parece maravilloso esto de que María Elena no tenga respuesta y que las preguntas sigan, porque si no, el universo siempre es transformación. Entonces, si tenemos la respuesta a todo, es como que pierde sentido la vida. Y lo otro que quiero rescatar de su reflexión es esto del vacío, de que el vacío o esta falta de amor en nosotros mismos a todos nos empuja a buscar el conocimiento. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a mucha gente le pasa, Sí. que siente un vacío y ese vacío es un impulso para una búsqueda. Y creo que la experiencia que está contando Malena es única, es maravillosa, es misteriosa, pero creo que es en esencia muy parecido a la experiencia de todos los seres humanos que estamos acá en la Tierra. Eso quería decir. Gracias, Gonzalo. Ir También, escuchando sí, lo último, destacar y rescatar el hecho que María Elena mencionara que los apóstoles nunca más volvieron. Y yo creo que ellos te están esperando al final del proceso. Están viendo cómo tú te comportas, cómo naces, porque ellos son tus subalternos. Yo sé que tú eres la general y ellos pueden ser tus capitanes. hay Y lo más jerarquía. probable es que, sí, pues sí, era la jefa, pues, era la jefa Ya, de la nave. Pero lo sí. más rescatable yo creo que es bonito, si me pongo en el plano de ellos, trato de ser un poco empático con un ser elevado, que es muy difícil. Yo creo que es bonito ver que una flor florezca sola, que crezca sola y que brille sola y que sea atractiva por sí sola, a estar ayudándola con químico o algo así. Me gustaría tus reflexiones, María Elena, para pasar a la siguiente pregunta, que es muy interesante también, para que no perdamos la energía de esta entrevista, de esta conversación tan Eso. bonita que estamos llevando. Bueno, mira, yo pasé los primeros 5 años de mi vida tratando de ver si a alguien le había pasado algo similar, hasta que dejé de hacerlo. Dije, realmente a las personas les ha pasado de otra manera o parecido, pero igual, no. Así es que dije, ya, no busco más, ya encontraré la respuesta. Y he pensado a veces, ¿qué haría si me volviera a encontrar con ellos? Y yo creo que les sacaría la cresta por haberme hecho esperar tanto. Yo creo que por eso no se me aparece. Claro. Pero, no, es una broma, por si acaso, Ah, ya. es una broma. Oye, ¿Están Eh, viendo esta entrevista? sí, yo creo que me tienen miedo. La primera vez me pillaron en despoblado, pero la segunda no. Claro, eso Así es es algo. que no, yo creo, yo a veces siento, ¿sabes? Yo a veces lo siento, eso sí puedo decir. A veces siento su mirada, su sabiduría, este manejo y este control que tenían ellos sobre la circunstancia que estaba pasando. Creo que son personas, seres sumamente poderosos y algún día espero de verdad tener el honor de volver a encontrarlos en el camino, en esta vida o en otra. Mira, Y me encantaría, sería lindo. lo mismo, hablando lo mismo, gente encantadora que se vuelva a encontrar contigo, va muy ligado con la siguiente pregunta. A mí me gusta ir ligando los conceptos y lo que vamos hablando. Gonzalo, por favor, la otra persona importante para María Elena. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Recién hablamos, o sea, no hablamos, tú contaste esta experiencia que te pasó a los 24 años, que fue una encrucijada en tu vida. Y tú decidiste aceptar ese sendero que se te estaba ofreciendo. Porque podía haber dicho que no, y las cosas hubiesen seguido otro camino. Eso es lo importante, el libre albedrío en la vida. Entonces tú aceptaste este camino, con todo lo doloroso que fue, con todo lo potente, y eso abrió la oportunidad, movió la energía para que apareciera una persona importante en tu vida, que fue Augusta Lagos Vanini. Entonces, a propósito de eso, lo que a nosotros nos interesa saber es qué ocurrió en tu interior, en tu vida, que permitió la llegada de Augusta. Hay dos personas muy importantes en mi vida. Augusta, mi maestra queridísima, y mi esposo,
Creo que ellos han sido los dos puntales en mi vida que han permitido que yo pudiera extender las alas. Mi maestra fue como una madre para mí, de verdad, un ser tan especial. Yo sé que ¿por qué uno menciona a sus maestros? Porque yo creo que uno debe honrar a sus maestros, porque la vida continúa, su vida continúa en uno. Y entonces cuando uno le vuelve a mencionar, vuelven a vivir. Y ella fue una persona tan extraordinaria porque fue una de las primeras mujeres que manejó un auto en Chile. También ayudó a promulgar el voto femenino. Era una persona extremadamente activa en la sociedad. Y cuando llegué a su casa, ella hacía clases hacía mucho tiempo. Bueno, en esos tiempos, estamos hablando de fines de los años 80, 90, que no había internet. Tú tenías que llegar donde hubiese alguien que te enseñara. Y la vida me llevó hacia allá porque teníamos un destino juntas. Yo la amé a ella con toda mi alma y la sigo amando y la voy a seguir amando mientras yo tenga existencia. Fuimos juntas a la isla de Pascua. Ella era una persona que con 85 años que fuimos a la isla de Pascua, corría por la isla, lo pasamos súper bien, conocimos a una persona que tenía secretos de la isla y el viaje más extraordinario que hicimos fue el viaje que hicimos juntas a Egipto. Ella con 88 años se subió arriba de un camello, la gente le regalaba cosas, la gente la reconocía sin haberla visto antes. La reconocían en el barco. Era tanta su energía que la gente de distintos idiomas se sentó alrededor de ella para escucharla. Había un señor que la quería comprar, me ofrecía 2.000 camellos por ella. Imagínate. Pero lo más extraordinario fue que en ese momento a mí se me despertaron una serie de recuerdos. Y cada vez que yo recordaba algo en el lugar donde nos encontrábamos, se me doblaban las rodillas y ella me sostenía y me abrazaba y me decía, estás canalizando. Y yo no entendía qué me pasaba, por qué me venían estos recuerdos de esos lugares. Y ella me sostuvo. Cuando subió a la Gran Pirámide y realizó con esa voz tan hermosa que tenía, tan profunda, la gran invocación, se llenó de luz. Y los turistas que había ahí le sacaron fotos porque salía luz de ella, todo se llenó de luz. Y cuando terminó, dijo, ya cumplí, ahora puedo irme tranquila. Fue realmente una gran maestra, sobre todo porque era una mujer sencilla, era una mujer amorosa, era una mujer dulce, que comprendía a todo el mundo, que nunca juzgó a nadie, que me rascaba la cabeza. Y yo siempre me sentaba en el suelo y me apoyaba en sus rodillas, y entonces ella me rascaba la cabeza, y para mí eso era lo máximo. Entonces de vez en cuando soltaba alguna perla de sabiduría, y ella era la obra de Cristo encarnada, era su existencia, todo lo que gravitaba alrededor de ella era puro amor. Y yo siempre la llevo en mi corazón. De la misma manera, no puedo dejar de mencionar, ahí estamos las dos en Egipto, en el templo de Luxor. Ese día las dos vestimos de blanco y fue un momento maravilloso de reconocernos en esos antiguos lugares y disfrutar de volver a estar en nuestra tierra, en aquella tierra en la que las dos habíamos sido tan felices. Y no puedo dejar de mencionar también a mi marido, que ha sido un apoyo para mí desde hace ya más de 30 años que estamos juntos, en que nos amamos profundamente. Me ha enseñado a comprender a Dios a través de la naturaleza, a través de los animales, a través del amor incondicional que Él tiene
por todas las criaturas de este planeta, sobre todo las criaturas abandonadas, el pajarito que se cae del nido, el tirifilo, la liebre, para que no se... Todas las cosas que él me enseña con una sabiduría que coincide en muchos puntos con la obra de Cristo, para mí ha sido también una bendición extremadamente grande. Yo de verdad es un hombre al que admiro, que amo profundamente, y Dios me permita siempre en esta vida mantener ese lazo y amarlo como Él merece que lo amen, porque es, como me dijeron los apóstoles, un hombre bueno. Es que estás enamorada, es que estás enamorada. Qué lindo poder decir eso. Yo hace, a ver, ¿cuánto estamos? A 14. Hace 2 días atrás celebré también 23 años junto a mi esposa. Hoy día no es fácil encontrar un compañero de vida, sobre todo cuando ese compañero es tu timón, tu sostén y también aporta en tu vida, aporta en tu crecimiento y evolución, porque esa es la idea de las parejas, pues que ambos sumen y que creen un ser nuevo entre ellos dos. Y qué bonito, me gustó. Gracias por compartir eso. Sí, yo también estaba Gonzalo, escuchando atentamente y siempre me gusta hacer preguntas sobre preguntas, María Elena. Y lo primero que entendí de lo que tú dijiste, que Augusta Lagos es la obra de Cristo. Tu marido es la obra de Cristo. El amor que ellos te brindaron es la obra de Cristo. La naturaleza en su equilibrio, en su frondosidad, todo, es la obra de Cristo. Pero lo que te quiero preguntar también, y tiene que ver en relación con tu experiencia anterior, ¿qué es lo que ocurrió en tu vida, piensas tú, no, más que piensas, sientes tú, que ocurrió para poder, después que ocurriera esto, que llegara tu maestra, la pudieras conocer y que te develara todas esas dudas que estaban previamente? Que llegara tu marido y se convirtiera en tu compañero y pudieras seguir este viaje. Porque uno a veces genera mucha resistencia y la vida continúa igual, continúa igual, continúa igual estancada, pero en un momento uno toma una decisión, se abre algo, deja entrar la luz y la vida continúa fluyendo. Y que es el flujo que nos dice la obra de Cristo. Entonces, esa era la pregunta que yo quería saber. No sé si se entiende la pregunta. Claro, hay, perdón, estoy terminando de hacer clase en diciembre, entonces tengo menos voz. Hay una inteligencia, sin duda, hay una inteligencia conductora detrás de la vida de cada uno de nosotros. Entonces lo que yo aprendí a hacer después de esta experiencia y a través de la obra de Cristo fue aprender a seguir las señales. Y cada vez que de alguna manera uno se pierde, ¿verdad? Porque eso es normal en la vida de cada uno, vuelven a aparecer esas señales. Y entonces uno vuelve a esta hoja de ruta. Creo que todos la tenemos. Lo que pasa es que algunos estamos más atentos para leer las señales. Sí, el camino espiritual, un poco hay que ser como los indios, hay que aprender a ver las huellas que te presenta el camino. Y todos estamos sometidos a elecciones a cada momento, elecciones que tienen que ver con nuestras formas de vida, la forma que comprendemos la vida, elecciones de orden material, elecciones de orden psicológico, las elecciones también que nos presenta el alma. Mira, si al final uno cree que tiene libre albedrío, pero realmente así como libre albedrío no lo tiene, porque es como cuando tú vas al supermercado y tú crees que estás escogiendo leche de una marca o leche de otra marca, pero realmente no hay más que esas dos leches. Incluso pueden ser del mismo fabricante, la decisión la tomó el dueño del supermercado antes que tú. Y la vida un poco tiene lo mismo, tiene algunas elecciones que te presenta y tú, de acuerdo a la dirección que tú deseas darle a tu vida, es cómo vas a ir fluyendo con ellas. Entonces va a haber momentos en que te vas a estancar porque uno tiende a buscar zonas de comodidad, pero esas zonas de comodidad al final se transforman en algo muy incómodo.
Entonces tu alma te va a reclamar y te va a decir, no, no, lo que tú tienes que hacer es caminar, tú tienes que seguir y hacer que tu alma se vaya acomodando en este camino, ¿verdad? Serpenteante, porque no es fijo, en la dirección que tú le das. Y al final te vas a encontrar con que lo importante es el camino, no los estacionamientos que vas encontrando en el camino. Esas son pequeñas estaciones, que son nuestras zonas de comodidad. Y tenemos que agarrar energía de nuevo y seguir caminando, y la vida te va a ir haciendo estas propuestas. Y tú vas a ir tomando propuestas que hacen feliz a tu alma o tomando propuestas que te causen dolor. Para mí eso es como el barómetro que tengo. Si esto me causa dolor, me molesta, me duele, no me gusta, me incomoda, tengo que cambiar el timón y tomar otro tipo de decisiones que me vayan haciendo más feliz. Sí, muy de acuerdo con lo que dice. Me gustaría agregar una cosa porque tú dices, mi indicador es dolor, lo que me causa dolor, yo lo voy cambiando, ¿cierto? Es como un indicador de que por ese camino quizás no tenga que ir. Pero a veces, y lo digo por experiencia propia o por mucha experiencia que he leído, que el dolor es en sí mismo un catalizador para el amor, tiempo después. Bueno, el dolor tiene su función, naturalmente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en esta vida también tenemos que pasar por algunas experiencias de purificación. También tenemos algunas deudas, algunas tareas que podemos ir cumpliéndolas a través del dolor. El dolor puede ser físico, como por ejemplo podemos tener enfermedades o podemos ser sometidos a cirugía o podemos sacarnos la cresta o nos puede caer un palo en la cabeza. Entonces, hay muchas formas, ¿sí? de que el dolor sea esta herramienta purificadora, pero no es que nosotros las busquemos, se nos presentan como parte del camino de la vida. Y entonces ahí lo que uno ve, ¿verdad?, es cómo poder superar esto de la mejor manera. Pero no es algo que uno elija conscientemente vivir. Esas son ya pruebas propias del alma que nosotros, ¿verdad?, vamos pasando por ellas también. Y la diferencia está en que cuando ahora tengo una enfermedad o cuando ahora me pasa algún tipo de circunstancia difícil, reflexiono de otra manera. Y lo que ocurre es que muchas veces el conocimiento de la obra de Cristo, que nos hace reflexionar de otra manera, hace que el dolor se reduzca, pero se reduzca considerablemente. Y esa es la gracia que tiene, porque cuando uno tiene conocimiento, ya no se resiste, por ejemplo, al dolor. Sabes que el dolor está ahí por algo. La gente se equivoca cuando piensa que tener un camino espiritual te exime del dolor. Eso no es así, pero te hace comprenderlo y llevarlo de otra manera. Sí, a mí, no sé si Ángelo, ¿puedo hacer otra reflexión? ¿No está Ángelo, parece? ¿Se fue? Se nos perdió. Se nos perdió Ángelo. Estoy Ahí acá. viene. Ah, Te digo que estoy tan entretenido escuchando, pero haz lo tuyo, haz lo tuyo. ya. Me perdí lo que iba a decir. Bueno, Estábamos Está bien. hablando acerca del dolor, ¿verdad? El Y del dolor. sentido que uno le puede dar. Ah, sí, estaba pensando que lo comentamos con Ángelo, esto de lo maravilloso de la lectura de la obra de Cristo y el conocimiento que contiene. Justamente la lección sobre el dolor a mí me produjo una revelación, como tú dices recién, y te hace reflexionar de otra forma y asume lo que tú interpretabas como doloroso o te resistías, hace que te abras a eso y las cosas cambian mágicamente en tu vida. Yo me abrí al dolor y lo decía la lección sobre el dolor, de que el dolor era, como yo te dije recién, un catalizador para que el amor se produzca y uno lo reconozca en su vida. Y eso no va a cambiar, se va a ir repitiendo hasta que uno aprenda esa lección. Y eso me pareció maravilloso y me trajo esa calma que tú recién decías, que tú al leer ese libro te entrega cosas muy profundas y que uno las mira como una lectura más o con soberbia o la mira con mucho ego. Pero si uno se abre a ese conocimiento, realmente genera cambios en tu vida, en tu interior. Esa reflexión quería hacer final, para que podamos continuar. Claro Yo, que sí. yo
no sé si va, quiero agregar a lo mismo. ¿Ya? Yo soy una persona que toda su vida le fue bien en todo, nunca he tenido ningún problema, pero sentía ese vacío. Y empecé a leer la obra de Cristo y despegué. O sea, no sé cómo explicarlo en palabras más sencillas, pero fue impresionante la liberación de emociones a través de una lectura, que al final me llamó tanto la atención que a persona que se lo he contado me pongo a llorar porque Sí, yo soy una lo persona he hoy visto. y era una persona diferente antes, entonces es súper extraño. Lo que no lo viví con la Biblia, no lo viví con nada que no lo sé. No tengo explicación para eso. María Sí. Elena. Bueno, esa es la gracia que tiene. Claro, es tan elevada la vibración de la obra de Cristo que uno siente a veces como oleadas de amor. Siente que está siendo envuelto porque el alma, como reconoce el lenguaje y el alma es puro amor, entonces dice, esto era lo que yo tanto busqué. Y entonces cuando de pronto lo tienes allí y lo estás leyendo y te están explicando cosas de la vida que parecen tan obvias, pero que nadie te las explicó, entonces dices, ahora sí puedo entender lo que es la vida. Ahora sí puedo vivir, porque Sí, mi vida tiene un sentido. Por ejemplo, el hecho de que ustedes hayan decidido hacer este canal es darle un sentido, ¿verdad? A esto, es poner en acción, es revelar aquello que ustedes han sentido de todo corazón, cómo les ha transformado. Ustedes saben que esto transforma las vidas de las personas y que está allí a disposición libremente, nadie te va a cobrar, nadie te va a pedir nada, es tuyo, léelo, gózalo, disfrútalo. Lo quieres estudiar con otras personas bien, lo quieres estudiar solo bien, como sea, pero va a ser bueno para ti. Eso es lo lindo, que siempre va a traer un beneficio para ti, aunque sea una frase, porque es un libro que además tiene una energía. Y en eso se parece mucho también a otros textos antiquísimos que se grababan en piedra. Y en ese tipo de escrituras se formaba un vacío donde entraba una energía. Y este texto tiene esa cosa extraordinaria que contiene una energía. Entonces tú no solo estás recibiendo un texto y un conocimiento y una comprensión, además estás recibiendo una energía. Por eso era tan importante entregarlo, revelarlo, porque hoy es cuando es más necesaria esta energía. Y cada uno de nosotros entonces se convierte en un canal de paso de esta energía maravillosa hacia la tierra. O sea, podríamos decir que hay más realidades o más dimensiones cuando uno toma el texto. Está la dimensión física, donde uno se conecta con un conocimiento intelectual, pero a la vez hay otras dimensiones, y que son reales, que tu esencia, tu energía se conecta con esa energía superior y se intercambia ahí información también. Lo podemos ver así también el texto, ¿no? Claro. Entonces, como texto intelectual es impecable, ¿sí? Tú no le encuentras el pero. Como texto espiritual, además tiene esto que te ayuda a comprender, ¿verdad? De que tu espíritu se siente en calma, que se siente en paz, que siente que está en su hogar. Pero aparte de eso, estás recibiendo una energía extremadamente poderosa. Entonces, fíjate que algunas personas cuando empiezan a leer el texto dicen, hoy no sé qué me pasó, que me dolió la cabeza, me dio diarrea, me pasaron una serie de cosas como que el cuerpo se me descompensó un poco. ¿Será la lectura? Y a mí me da risa porque yo sé que sí, porque si supongamos que en este tiempo nosotros para poder ser parte de esta humanidad más evolucionada, si tuviéramos una nota de 1 a 7 y tenemos nota 4, entonces la obra de Cristo te va a subir a nota, por lo menos a nota 6, ¿sí? 6,5. Pero ese primer choque choca con tu cuerpo físico. Entonces eso es muy divertido, ¿sí? Porque uno siente un efecto físico al leer esto. Y otras personas sienten, por ejemplo, que tiene tanta energía que les cuesta dormir después. Todo eso es normal que pase con esta lectura. Porque a mí, por ejemplo, me pasó eso cuando yo llegué a la casa de Augusta y comenzamos estas lecturas, yo sentía como que me expandía,
Eso es lo que sentía, como si me convirtiera en un globo. Y después andaba con energía que hubiera podido correr la maratón, así, porque me sentía como en casa, ¿verdad? Y con esta energía extra que proporcionaba la lectura y la comprensión de estos textos. Así es que pasa por muchas, como dices tú, Gonzalo, dimensiones del ser. La dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Es extraordinariamente completo en ese sentido. Y además es instantáneo. Es decir, que te acercas al texto y la transformación comienza de inmediato. Primero, con esto que explicábamos al comienzo, esta mirada que se vuelve hacia adentro, ya no estoy culpando al otro por lo que me pasa, sino que me empiezo a preguntar si no seré yo la que habré estado metiendo las patas, ¿verdad? Que me está pasando esto otro en la vida. Y entonces esa mirada hacia adentro que tú dejas de culpar afuera y al contrario empiezas a buscar, a escarbar dónde, ¿verdad? Puede haber estado algún tipo de actitud tuya que haya provocado algo malo afuera, es ese vuelco hacia adentro inmediatamente provoca un cambio en el efecto, porque vas hacia la causa y entonces el efecto cambia. Ángelo. Speechless. Que en realidad speechless. Lo que, lo que menciona María Elena a mí me hace mucho ruido. Yo sé que toda la gente que está mirando este video debe asentar la cabeza igual que yo, porque parezco monito de esos que colocan en los autos, que está todo el rato así. Porque en realidad son pensamientos y conclusiones que me hacen ruido, porque es lo que yo quería escuchar de alguna manera. Pero llevando estos temas y aterrizándolo, me gustaría, María Elena, si tienes hoy algún mensaje, o si tienes ahora, algún mensaje para toda la gente que está viendo este video y que lo está viendo pensando en que la entrevista de María Elena es una entrevista que le va a permitir entender por qué elegiste este camino, por qué estás haciendo estas cosas hoy día por internet. Entonces, me gustaría saber si tienes algún mensaje para la gente que hoy día conoce tu historia y está contigo en las redes, en el día a día. Bueno, mira, la gente ha sido toda tan linda, de verdad, tan amorosa. Y ¿sabes lo que más me gusta? Es que la gente dice, a mí me gusta porque usted es una señora igual que yo. A mí me parece como si estuviera tomando, no sé, potecito con una amiga, como si estuviera tomando mate con alguien conocido. Lo que más yo he deseado hacer, yo sé que yo a veces soy bien folclórica para hablar y que se me arranca alguna cosilla por ahí impropia, pero eso es porque yo soy así nomás. Lo que más me ha gustado es que este conocimiento esté al alcance de las personas como nosotros, personas comunes y corrientes. Las personas que de alguna manera tienen más recursos para acceder a conocimientos elevados, que ya lo han hecho durante tanto tiempo, tienen su propia forma ya de resolver. Pero no había un texto que fuese como de libre disposición para las personas comunes y corrientes, para una dueña de casa, para un estudiante, para alguien que está cesante, para alguien que está enfermo, para alguien que simplemente desea conocer más acerca de la vida espiritual. Entonces, yo les invito a todos a leerlo, a disfrutarlo, a comprender cosas que nos podemos haber preguntado, que pertenecen al orden trascendente de la vida. Y me gustaría también decir que estoy muy agradecida de todas las personas que me han contactado. Yo puedo decir hoy que soy contactada por la cantidad de personas que me ha contactado. Y darle las gracias, porque aparte de su extremada gentileza, tienen una alegría y me han compartido cosas que yo digo, realmente la especie humana está cambiando. Las personas que creían que tener sueños premonitorios era algo malo se han dado cuenta que no es así. Las personas que están desarrollando su telepatía, su precognición, su profecía y que lo habían ocultado porque tenían miedo a que los trataran de locas,
Y hoy día, como me las han compartido y yo les he contestado que esto es algo maravilloso que nos ocurre hoy día a los seres humanos como especie, ha hecho también que esas personas se hayan sentido más tranquilas. Entonces, en este compartir de este tiempo, yo sé que no publico muchas cosas, que en mi Instagram tengo puras fotos del tirifilo y puras leceras que pongo ahí. De vez en cuando, claro, sí, pongo, no sé, mis talleres o esas cosas, pero yo no soy un youtuber, no soy una persona que tenga experiencia así en temas de internet. De hecho, si me hace una entrevista, yo siempre me pongo muy nerviosa porque me cuesta, si yo soy una dueña de casa. Entonces, lo más lindo, yo creo, de todo esto es que las personas comunes y corrientes tengamos acceso libre a conocimiento espiritual elevado. Creo que eso es lo mejor que nos ha pasado este año, y la comunión que se ha, eh, digamos, resuelto entre todos nosotros, la unión que hemos tenido a pesar de que a lo mejor podemos tener diferencias de opinión en la forma, pero sin duda no la tenemos en el fondo. Así es que todos los conocimientos espirituales son bienvenidos. Este en particular, porque fue el que me entregó mi maestra, pero también porque es el que yo sé que va a traer alegría y comprensión a muchísima gente en el mundo. Qué bonito. Yo te quiero dar las gracias por haber Pero, aceptado esta invitación. pero Ángelo, falta una Yo- pregunta pero importante. no eran estas nomás. No, falta una pregunta importante. Después lo editamos. Ya. Dale, Gonzalo. Antes que se nos vaya María Elena. Sí, pues, ya. Sí, María Elena, respecto a tu experiencia, que es algo que yo te quería preguntar, incluso la pregunta la hice yo. Hay varias experiencias cercanas a la muerte. No sé si tú la has leído o la has escuchado. Las SM. Más que leído o escuchado, he pasado Ya, 2 veces por ella, Las, 2 para las allá he veces. voy. vivido. Sí. Hay muchas experiencias, pero hay una de un norteamericano que se llama Daniel Brinkley, que en el año 75 tuvo una experiencia cercana a la muerte. A él le cayó un rayo mientras estaba en la casa y cuenta después que salió del cuerpo, ascendió a la luz, vio a los seres queridos, etcétera. Pero, y lo que a mí me pareció muy interesante, él es que hizo una revisión de su vida. Y esa revisión fue desde los 25 años que él tenía en ese momento hacia atrás. Y dijo que vivió todo lo que pasó, todo. Sintió todo lo que había hecho, se puso en la perspectiva de todas las personas, sintió todo lo bueno que había hecho, el amor, y también todo lo negativo, todo lo que está alejado de lo que dice la obra de Cristo. Y él había tenido una vida bastante dura porque había trabajado en el ejército, mató personas, entonces todo eso lo vivió. Y eso fue súper potente para él y se generó un gran arrepentimiento y la necesidad de pedir perdón. Cuando volvió, porque lo lograron traer de vuelta, eso fue un cambio crucial en su vida, de tal manera que su vida cambió totalmente. Dejó de hacer todo lo que tenía y se dedicó a transmitir este mensaje y a sentir que se le da una segunda oportunidad. Y nosotros sabemos que tú tuviste una experiencia muy parecida, pero a nivel físico. Entonces nos gustaría saber si es posible, qué ocurrió en esa experiencia y por qué tú crees que tuviste esa experiencia. Bueno, ¿tú te refieres a la experiencia que tuve a los 24 años? Exactamente, cuando tuviste que ser tu propia jueza de todo lo que habías vivido para atrás y en vidas anteriores. Ok. Mm. Bueno, lo primero es que nada de lo que uno hace queda oculto. Ese fue mi primer aprendizaje, de lo bueno y de los errores que hemos cometido. Ahora, uno entiende hoy con la perspectiva del tiempo que cometemos errores no porque deseamos cometerlos, sino porque es propio de la vida aquí en la tercera dimensión y porque es así, es parte del aprendizaje.
Aprendemos finalmente de nuestros errores, idealmente. Pero esa circunstancia yo creo que tiene que ver con un proceso global que se llama juicio final. Y juicio final en el sentido de una evaluación. Ahora, es una evaluación honesta. Honesta porque no hay cómo ocultar nada en el universo, nada de lo que hayas hecho queda oculto. Y por lo tanto, cuando en esta reflexión a mí me lo hacen ver, que me dio mucha vergüenza también, y luego yo empiezo a reconocer que eso es así, no queda nada más que pedir perdón, pero es un perdón que sale, pero así de las entrañas, que sale de tu corazón, porque tú reconoces que eso ha sido así, que nada está oculto. Y por lo tanto, es tal el grado de honestidad con que se realiza esto, que en un momento yo pensé que me había muerto. Yo dije, me morí y me vine al infierno por mala. Y entonces es cuando mi guía me dice, no es eso, resiste. Y entonces no sabía yo qué otra cosa pensar. El juicio es severo, el juicio es implacable. Pero eso es lo bueno que tiene, porque toda la mugre que tú escondiste debajo de la alfombra finalmente fue barrida, salió de allí. Y no es algo que tú, como ese es un proceso tan especial, tan único, no es algo que tú puedas negociar, esto no es negociable. Esto no es ya, pero yo he trabajado todos estos aspectos de mi vida, me he convertido en esta mejor persona por esto, no. Lo que aparece allí es justamente lo que tú no has visto, lo que tú no has trabajado, aquello que tú no te has dado cuenta. Entonces tú puedes haber hecho muchas reflexiones en tu vida, puedes haber hecho muchas cosas extraordinarias en tu vida, buenas que también aparecen allí, pero también aquellos errores que tú has cometido porque no te has dado cuenta, es bueno que los veas. Porque si no vas a quedarte estancado allí, no vas a progresar, no vas a evolucionar, no vas a seguir el camino que tu alma ha diseñado para ti. Por lo tanto, esa severidad de ese juicio yo hoy día la agradezco como la mejor experiencia que me ha pasado jamás, porque es una limpieza total, es como una moledora de carne, como si estuvieran agarrados así en un saco a palo, da lo mismo, ¿sí? Porque uno sabe que es un momento limitado, es duro, pero es un momento limitado. Y es un momento de profunda reflexión y de reconocer, ¿verdad? Que uno ha hecho todo eso, de no negarlo. Y cuando haces eso y eso sale de ti, cuando esa mugre finalmente sale de ti, porque tú ni siquiera sabías que estaba allí, te viene una sensación de alivio, de paz, de grandeza, de luminosidad, de conocimiento. Todo se llena de un amor profundo que yo no he vuelto a sentir en mi vida. Entonces yo sé que si lo tuviera que volver a pasar, yo estoy hoy día dispuesta a pasarlo, porque sé que se puede pasar y sé cuál es el resultado final, que es el que a mí me importa, que es una iluminación extraordinaria y completa de tu ser. Entonces, no es un proceso al que yo hoy día le tenga miedo. Es un proceso que si vuelve a ocurrir para mí, yo estoy dispuesta a pasar y a decir, sí, me he equivocado en esto, me he equivocado en esto otro, también he acertado en esto, también esto otro ha sido bueno. Y entonces ahora puedo ir al siguiente nivel y volver a experimentar ese amor y ese conocimiento y esa luz y esa sensación de unidad y de totalidad. Si hay que volver a pasar por aquello, al menos yo estoy dispuesta porque sé que se puede. Y si yo puedo, cualquiera puede hacerlo. Wow, qué bonito. Me resuena mucho el que uno cuando sale, o sea, cuando uno hace ese juicio, son cosas que uno no ha resuelto.
no lo había ingresado a mi computadora. Claro, porque ya lo que resolviste ya está bien, pero siempre sigues trabajando en lo que te va quedando. Qué bonita Claro. reflexión. Bueno, Sí. coloqué música ambiental. Quiero saber, María Elena, cómo lo pasaste, si te relajaste. Han pasado casi 1 hora y media. Yo no la sentí. Es como estar en una Maravilla. regresión. Y yo me quedé con Eh, varias preguntas. Mira, anótala, Gonzalo, porque yo creo que Sí, María Elena puede estar un poco cansada. sí. Yo te quiero agradecer de corazón, María Elena, el que quieras participar de esto que iniciamos con mi hermano. Tú has sido nuestra hada madrina. En realidad estamos haciendo esto no por un afán de fama, de ganar dinero, nada. Lo estamos haciendo porque queremos que otras personas experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Con Gonzalo como hermanos, somos hermanos de sangre. Nos hemos unido más, hemos trabajado más. Mi hermano mayor también está en esto y ha cambiado su manera de ser de una manera impresionante, mi madre. Entonces, las ganas de hacer esto es solamente de que otras personas vivan lo mismo y que hay esperanza para este mundo. Ojalá que todo lo que se viene lo podamos transformar o lo podamos vivir de manera mucho más positiva. Gonzalo, me gustaría tus conclusiones para poder despedir a María Elena. Sé que María Elena es una persona muy ocupada, tiene harta actividad hoy día, tuvo harta actividad y va a tener harta actividad, entonces no le queremos quitar más tiempo. Sí, lo primero, agradecer esta conversación, María Elena, porque para mí no es una entrevista, es Mm. una conversación con una amiga, con un amigo, y que en las conversaciones uno va entregando su experiencia y va recibiendo las experiencias de otros, y de alguna forma va creciendo. Esa es la idea de una buena conversación. Me quedaron muchas preguntas que quizá en alguna otra ocasión podamos conversarlas. Y eso, María Elena, en general, la intención de esto es contar tu experiencia para que pueda ayudar a muchas otras personas. Yo he leído varias comunicaciones que han llegado a Ángelo y que son muchas personas que están en lo mismo, que sienten un vacío, que de alguna forma lo terrenal lo tienen resuelto o está bien, pero siguen con esa sensación de vacío, ese dolor, y que nos lleva a buscar ese conocimiento a todos. Y creo que la obra de Cristo y la experiencia de todos los que estamos acá nos puede ayudar a todos a lograr esa sanación o esa tranquilidad en el fondo. Entonces agradezco tu participación de esto y bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Ángelo. Tú sabes que yo te quiero, te has convertido para mí en un hermano, en un hermano del alma. Yo agradezco todo tu apoyo, todo tu cariño también. Agradezco las donuts y todo lo que me has ayudado para poder contestar de manera eficiente a las personas que me escriben, y también cómo tú lograste hacer, ¿verdad?, una página donde se subiera la obra de Cristo, tú le diste formato. Entonces yo siento que nos vamos juntando personas que somos un equipo y que nos queremos de inmediato. Eso es lo primero, ¿sí? Uno Sí, es primero se quiere y después súper raro. va para adelante con todo lo que sea necesario hacer. Hoy día se incorpora Gonzalo, que es un hombre extraordinariamente inteligente. Yo les agradezco, chiquillos, sus preguntas. Ustedes cuenten conmigo. Cuando ustedes me necesiten, yo voy a estar ahí en lo que yo les pueda aportar, ayudar, por favor. Cuenten de verdad conmigo y en lo que ustedes estimen. Los quiero muchísimo. Ángel, a ti en particular, te quiero mucho. Y también quiero enviar un saludo súper, súper cariñoso a Roxana Río, que ha hecho estos audios maravillosos de la obra de Cristo, y también a Fernando, y también a todas las personas que nos están viendo hoy día, que nos siguen en las redes, que buscan estas entrevistas como parte de un momento de sentirse acompañados. Que yo creo que eso también es la intención de ustedes, ¿verdad? Acompañar a nuestros amigos. A mí me gusta acompañarlos también, así es que también cuenten con eso. A veces hay personas solas que escuchan esto y ustedes tienen que saber que ya no están más solas. Estamos todos juntos en esto. Estamos todos conectados. Exacto.